Le doy la entrada y ustedes continúan. ¿Listo, Gloria? Vale. En 5, en 4, en 3, en 2, en 1. Nos fuimos, Daniela. Transmitir en vivo. Muy buenas tardes para todos los compañeros. Bienvenidos a una vez más a estas charlas que tenemos con nuestra Secretaría de Educación Nacional. Hemos hecho este nuevo enlace para ustedes hoy con nuestros panelistas invitados, la doctora Gloria Ramos, juez civil, con nuestra compañera Marta Lía Herrera, comunicadora y también perteneciente en lo que es en épocas anteriores a lo que es el comité de salud ocupacional, y una persona especializada en lo que es el tema, y con el doctor Luna, que es nuestro panelista invitado. Gloria, bienvenida, demás compañeros, este es su espacio y es de ustedes. Gracias. Muy buenas tardes, Luis Felipe, muy buenas tardes a todos y a todas quienes nos están acompañando en esta tarde. Para la Comisión Nacional de Educación de Azoral Judicial Sindicato de Industria, de la que formo parte, es un inmenso orgullo y alegría poder participar en estos escenarios, que desde aquí trabajemos en pro de la defensa de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras del Poder Judicial, de la rama judicial, de la Fiscalía General de la Nación, del Instituto Colombiano de Medicina Legal y de las demás organizaciones afiliadas a esta su organización sindical. En esta ocasión, conscientes de la crisis que el ejercicio de la labor judicial nos está imponiendo en materia de salud, en particular de salud mental y de acoso laboral, hemos decidido la implementación de una serie de charlas y de seminarios de profundización para aquellos que así quieran participar acerca de los riesgos laborales que afrontamos en estas áreas, en particular del riesgo psicosocial, así como del acoso laboral ligado a este que afrontamos en general los trabajadores y las trabajadoras del Poder Judicial. Para este reto contamos nuevamente con ese apoyo irrestricto y muy comprometido de Corpeis, que se dedica a la educación y a la investigación en diversos temas sociales, y siempre hacen un aporte de gran importancia y valía para esta defensa de los trabajadores y trabajadoras, de sus derechos. Hoy, en este primer abordaje inicial de estas temáticas, en este primer conversatorio de riesgos laborales y de acoso laboral en la rama judicial, estamos muy complacidos de contar con la presencia de dos personas muy reconocidas y que conocen sobre la materia. Con nosotros se encuentra el profe Jairo Ernesto Luna García. Él es médico especialista en salud ocupacional, magíster y PhD en salud pública, vinculado a la Escuela de Diseño Industrial y al Laboratorio de Ergonomía y Factores Humanos, profesor de la Universidad Nacional, y en palabras de todos los expertos consultados, una de las personas que más sabe sobre la materia en el país. Profesor Luna, muy buenas tardes. Profe Luna, ¿me escucha? Profesor Gloria, Luna. yo quiero primero que todo darles un saludo muy especial. ¿Sí me estás escuchando o no me estás escuchando? Sí, ahora sí. Mira, yo te quiero decir que estoy teniendo dificultades técnicas y creo que vamos a tener serios problemas. Desafortunadamente, estoy muy contento con esta invitación, pero veo que mi equipo está fallando demasiado. Creo que vamos a tener serios problemas, Gloria. Esperemos que no, profe. Esperemos que no. Pues ya logramos Bueno, avanzar en ciertas cositas. Ya su merced lo vemos y lo estamos escuchando bien. Y ojalá perfecto. podamos tener esta oportunidad
de escuchar y de participar de todos sus conocimientos. Igualmente, en el panel nos acompaña nuestra compañera Marta Lía Herrera. Ella lleva muchos años al servicio de la rama judicial, es coordinadora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y ha trabajado ampliamente también con el COPAS a nivel nacional. Consagrada también ella a la defensa de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, ha sido miembro de Azonal Judicial Sindicato de Industria, en donde actualmente es presidenta de la subdirectiva Antioquia. Marta Lía, buenas tardes y bienvenida. Muchas gracias, Gloria. Un saludo muy especial para el profesor Jairo Ernesto Luna, que es, digamos, un ícono del tema de seguridad y salud en el trabajo a nivel nacional. Gracias por esta invitación. Creo que la experiencia que nos ha dado estar en el Poder Judicial y sobre todo de cara a la defensa de los derechos de las y los servidores, pues es un plus que de pronto podemos trabajar aquí como organización sindical y fundamentalmente bajo el liderazgo de la Comisión de Educación. Gracias, Gloria. A ustedes. Marta Lía también conocida dentro de nuestro medio, de nuestra organización sindical y por otras organizaciones sindicales como una persona muy conocedora de la materia y que siempre tiene sus aportes para la organización y para los afiliados y para el Poder Judicial en general. Como de manera genérica se anunció, este es el primero de nuestros varios encuentros que vamos a tener sobre estas charlas. Por ello, como de manera introductoria, vamos a abordar en general estas temáticas planteadas, sobre las que luego en nuestros encuentros posteriores nos iremos introduciendo con mayor rigor y profundidad. De allí que ambos panelistas en el día de hoy, quiero empezar por pedirles que nos ofrezcan un contexto general acerca de lo que comprende el sistema de salud ocupacional, cuál es su fundamento, a qué se refiere este concepto de riesgos laborales, y qué herramientas nos brinda el sistema para abordar estas coyunturas. Profe Luna, quisiera poder escucharlo sobre esta temática y que todos puedan, como indicaba, escuchar todos esos conocimientos que usted nos pueda participar. Bueno, la verdad es que en la experiencia que yo he tenido, he trabajado de la mano de los sindicatos, de las organizaciones sindicales, tratando de construir una perspectiva que sea consecuente con los intereses de los trabajadores y trabajadoras. En esa medida, la idea es superar la visión, digamos, que se tiene de los riesgos laborales, como la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, como hechos que se desprenden de la exposición a unos riesgos en el trabajo, como si estos riesgos aparecieran de manera espontánea. En la perspectiva sindical, lo que buscamos es reconocer cómo es que la organización del trabajo y las decisiones que se toman de cómo llevar la actividad de producción de bienes y servicios es la que determina de qué manera se protege o no la salud en el trabajo. Entonces, hay una experiencia sindical internacional y nacional que nos dice que si nosotros conocemos el proceso productivo, podemos entender de qué manera en él se están configurando unas ciertas condiciones de trabajo que pueden afectar la salud de los trabajadores. Esto se hace a través de una metodología que se llama el modelo obrero de investigación participativa de la salud en el trabajo y consta de una encuesta colectiva. En esa encuesta, los propios trabajadores y trabajadoras identifican de qué manera se lleva a cabo el trabajo y a partir de eso se puede identificar cuáles son los peligros que existen, cuáles son las medidas preventivas que se presentan y cuáles hacen falta. En esta perspectiva, entonces, se deja de naturalizar el hecho de solamente ir a medir si la iluminación está bien o la temperatura o el ruido y se busca entender en profundidad cómo es que se organiza el trabajo y eso cómo afecta a la salud de los trabajadores y trabajadoras. Es un poco diferente a lo que puede ser la visión empresarial o la visión de los técnicos que frecuentemente se piensa que son los que tienen el saber y el conocimiento y pues de lo que se trata es de recuperar la experiencia de los propios trabajadores y trabajadoras para hacer una acción colectiva
de defensa del derecho a la salud en el trabajo. Muy importante esa perspectiva y justamente adelantándome un poquito a lo que en las conclusiones abordaríamos, parte de este proyecto que ha arrancado desde la Comisión Nacional de Educación en asocio con Corpeis y con el apoyo de la compañera Marta Lía Herrera, es realizar esta serie de encuestas que nos permitan un diagnóstico real, amplio y la identificación de estas problemáticas. Muchas gracias por ese aporte, profesor Luna. Marta Lía, en el mismo sentido, quisiera proponerte que nos puedas hacer una exposición breve y general sobre estos temas y en particular, dada la experiencia que tienes de esto, de enfrentar estas situaciones dentro del interior de la rama judicial, nos pudieras un poco contextualizar o aterrizar esas problemáticas en lo que atañe a la rama judicial. Sí, Gloria, mira, si bien es un modelo, el sistema de seguridad y salud en el trabajo deviene de toda una historia de la humanidad en términos de la producción de las personas, de los hombres y mujeres, si bien hay una visión social del trabajo que nos lleva a las mujeres más al cuidado que a la vida productiva como se conoce en general, pues obviamente tenemos que saber que siempre quien pone, digamos, siempre que hay un trabajo hay un riesgo, y estos riesgos es lo que se conoce en el contexto laboral como los riesgos laborales. Obviamente estos riesgos están muy a cargo del empleador, que es quien pone el riesgo. Pero hay que hacer un poco un tema de la evolución, porque si tú miras lo que significan los riesgos laborales en Colombia, lo que significan en el mundo, pues obviamente parten, como decía el profesor Luna, de atender, según los datos de la OIT, según los datos de la OMS en el mundo, tenemos cerca de 300 millones de accidentes de trabajo al año, más de 300, creo que 376 millones de accidentes de trabajo, y tenemos cerca de 2 millones de personas que mueren al año en razón del trabajo. Obviamente el sistema antes se llamaba en Colombia, se llamaba lo que se conocía como un programa de salud ocupacional. Esto empieza en el mundo, es lo que te digo, uno podría hallar la historia en Egipto, podría hallarla en Grecia, bueno, desde la perspectiva de que se empieza a haber una preocupación por la salud de las personas encaminada fundamentalmente al tema de la producción, o sea, producir siempre como una realización y como un hecho humano en términos de unos modelos económicos. ¿Qué es lo que ha pasado en Colombia? Pues que en Colombia también tenemos un número importante de accidentalidad, de muertes en razón del trabajo. Es obvio que cuando nosotros estamos en un sistema productivo como el sistema capitalista, y en cualquier sistema, pues estemos expuestos a unos riesgos y a una pérdida de la capacidad física en la medida en que transcurre el tiempo y la vida. Pero hay situaciones que conllevan a que esa vida se pierda, digamos, y se pierdan años de vida por este tema de la desprotección de los trabajadores. Ahora, antes había un programa de salud ocupacional, ya estamos hablando de un sistema, pero es un sistema muy complejo, es un sistema muy grande que busca fundamentalmente reducir la prevalencia de la enfermedad laboral y, como te digo, la accidentalidad. Sin embargo, no ha sido así en Colombia, o sea, este sistema de riesgos laborales no ha permitido realmente que tengamos una disminución real en la accidentalidad. ¿Qué significa esto? Pues que los trabajadores y las trabajadoras, y fundamentalmente, como decía el profe Luna, las organizaciones sindicales tenemos que jugar un papel nuevo en términos de la defensa de la vida, porque desde hace ya algún tiempo, pero ya se ha acentuado y ya se ha establecido, la salud en el trabajo es un derecho fundamental. Y el sistema de seguridad y salud en el trabajo busca, y como lo busca la OIT, como lo busca la OMS, dos variables que son importantes. Uno, y que tienen que ver con el trabajo decente, y dos, con el concepto de dignidad en el trabajo, tal como lo ha entendido en Colombia la Corte Constitucional y lo ha desarrollado. Por eso nosotros en la rama judicial a veces tenemos unos sistemas, tenemos un sistema muy claramente establecido, te lo digo desde Fiscalía, te lo digo desde Medicina Legal y te lo digo desde la rama, pero son sistemas que aún están lejanos de realmente ser el centro de atención. Mira, desde Cuba se ha trabajado mucho también el tema de la seguridad y la salud en el trabajo, y aquí hay una apuesta clara, y es que las personas saludables son productivas, no al contrario. Y nosotros tenemos un modelo que tú lo has irrigado en todas las entidades y en las entidades nuestras, que lo podemos abordar un poco más adelante, y es que
predomina la productividad por encima de lo que sea. O sea, tú tienes que ser productivo y eso es lo que vale para ti como trabajador y lo que vale obviamente para la empresa en un sistema capitalista que lo que busca es acumular a partir de la producción de los trabajadores, porque somos hombres y mujeres que trabajamos quienes producimos la riqueza del capitalismo. Entonces, aquí había unos temas que cruzan, que deslindan conceptos básicos de la dignidad. Nosotros en el Poder Judicial, y nos asombró con la pandemia, te lo digo en todas las instituciones, en todas las entidades que conforman el Poder Judicial, que haya tenido más énfasis, que se haya dado más fuerza al todo el tema de la virtualidad, a fortalecer grupos y áreas de trabajo tecnológicos y no al sistema de seguridad y salud en el trabajo. Tenemos mucha precariedad en la relación de lo que pueden ser esos grupos y el entendimiento mismo que tienen las organizaciones frente al papel, yo creo que es fundamental, yo creo que debería ser lo primero en cualquier entidad, no lo es en la rama judicial, no lo es en la fiscalía, no lo es en medicina legal, la salud de los trabajadores y las trabajadoras, porque como vamos a ver ahora, tenemos unos indicadores que nos permiten, a partir del poco fortalecimiento, incluso de esos grupos de trabajo que tanto como organización sindical hemos reclamado, pero digamos que seguimos siendo por ahí esos grupos como un poco por debajo de lo que podríamos decir fuese una política institucional que se reclame, que como organización sindical hemos reclamado. Totalmente de acuerdo. Y aunque hemos desde diferentes aristas dado esa lucha, no encuentra uno hasta ahora el eco suficiente, lo que por supuesto no obsta para que en esa tarea sigamos. Como ha escuchado, profesor Luna, en términos generales, como lo dice ahorita la compañera Marta Lía, por supuesto en el Poder Judicial afrontamos las mismas deficiencias que otros sectores de trabajadores, siendo pues, finalmente de la misma clase social. Lo que aquí nos sobra, profesor Luna, son deficiencias, son falencias. Y esto nos está trayendo un inmenso número, disparadísimo número de afectaciones en salud derivadas del riesgo psicosocial, en particular en temas de salud mental. Ya usted en términos generales nos ha expuesto cómo lo abordamos y es desde lo colectivo, desde la organización sindical. Pero quisiera pedirle un poco más de ser posible, de alguna particularidad de cómo podemos hacer para afrontar desde lo individual, desde lo colectivo, estas situaciones que aquí a diario están presentándose entre todos los trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial. Bueno, la verdad es que este tema de lo psicosocial es un tema que en la experiencia y conocimiento del campo de la salud en el trabajo se ha venido avanzando de una manera en su definición para volverlo algo más concreto, porque en nuestro medio los temas ¿Perdimos conexión con el profe Luna? ¿O soy solo yo quien no lo escucha? Sí, parece que hubiéramos perdido conexión. Parece conectado, pero quizás no. Esperemos que vuelva a regresar. Mientras tanto, compañera Marta Lía, a propósito de esto que tú venías conversándonos, eh, quiero pedirte, nos diste como digamos, unas cifras de manera general de cómo es la accidentalidad y las enfermedades derivadas del trabajo, pero si podemos eso también aterrizarlo o exponerlo más específicamente de cómo está esta situación en la rama judicial de manera general. Glorita, mira, según las últimas estadísticas, en el 2021 se produjeron en Colombia un poco más, cerca de 513.000 accidentes de trabajo, 43.000 enfermedades laborales. La rama judicial, digamos que tiene una tasa de incidencia pequeña porque la gran accidentalidad en Colombia está en actividades como la minería, en actividades como la construcción, incluso todo el tema inmobiliario.
¿Qué pasa en la rama judicial? Nosotros hay mucha variedad de riesgos, hay un catálogo de lo que son los riesgos laborales, están los riesgos biomecánicos, que antes se conocían como los riesgos ergonómicos, todo lo que tiene que ver con el tema de las posiciones sedentes, todo el tema que tiene que ver con lo musculoesquelético, cómo se lesiona por lo que nosotros tenemos, por las posiciones permanentes, por la repetición de los movimientos, etcétera. Está el riesgo público, que es muy alto para nosotros, realmente se ha incrementado, que es el riesgo que es la exposición que tenemos por el hecho de la función que se hace, pues, que se ejerce, pues, jueces, fiscales, hombres y mujeres, investigadores, etcétera. Tenemos los riesgos psicosociales, que son unos riesgos que tienen que ver necesariamente y se conectan con la salud mental de las personas y que tienen que ver, como lo vamos a ver enseguida, con grandes asociaciones en términos de lo relacional, en términos de los modelos de gestión de la organización. ¿Qué pasó entre el 2019, 2020 y el 2021 en la rama judicial, donde podemos tener datos como más claros? Pues con la pandemia se redujo entre el 2020 y el 2021 más o menos cerca del 66% de la accidentalidad y también se disminuyó las enfermedades laborales. ¿Eso qué quiere decir? Que como estuvimos en trabajo en casa, confinados en las casas, pues que el sitio peligroso para los trabajadores y trabajadoras, para los servidores en general, es el sitio de trabajo, así como para las mujeres, la violencia intrafamiliar, pues obviamente se acrecentó, porque el sitio más inseguro para nosotros en términos de la violencia es exactamente la residencia, la casa, o sea, la familia, lamentablemente. Vuelve, se incrementa un poco entre el 2020 y el 2021 y ahora tenemos que mirar cómo hacer el comportamiento en el 2022 de cara a que, por ejemplo, ahora solamente empezamos a establecer cuáles fueron los efectos en el cambio de las condiciones de trabajo que se derivaron necesariamente de las relaciones que cambiaron con el tema de la virtualidad. O sea, ahí se nacieron unas nuevas relaciones laborales para nosotros. Desde el tema del agobio, desde el tema de entender todo lo que era la virtualidad, desde el tema de entender lo tecnológico, para lo cual no estaba capacitado realmente el Poder Judicial, ni Fiscalía, ni Medicina Legal, etcétera. Ninguna institución en la rama judicial estaba capacitada, los servidores no teníamos esa formación, era muy tangencial y esto nos llevó a un proceso muy rápido que, como te digo, cambió incluso la manera en que nos relacionamos, porque, por ejemplo, los jefes, hombres y mujeres, pues perdieron el control, la línea de mando que uno llama ahí con las personas y tenemos que evaluar realmente, está sin evaluar qué pasó en estos 2 años que hemos tenido de trabajo en casa y cuál ha sido el efecto de la virtualidad. Pero te quiero contar que en la rama judicial y en fiscalía en general, el mayor riesgo sigue siendo el riesgo biomecánico, o sea, los riesgos, lo que te digo, ese es el musculoesquelético, los problemas musculoesqueléticos, y el segundo es el riesgo psicosocial, derivado mucho también del tema mental, porque lo que se afecta con este riesgo es siempre la esfera mental. Esa esfera mental, esos problemas de esfera mental han aumentado mucho en la rama judicial en los últimos 10 años. Antes el problema o el riesgo psicosocial no era ni siquiera muy importante, ya es el segundo. Y esto nos pone también en términos de lo que ha sido el acoso laboral y la normalización, como decía el profe, de algunas estructuras de cómo nos organizamos en el trabajo y lo que está afectando realmente a los hombres y mujeres que desempeñan funciones en el Poder Judicial. Aquí tocas, Marta Lía, y discúlpame, sigo más contigo porque no hemos logrado No, ya llegó el conexión con el profe, profe. Ah, ya lo vemos. no lo veo. Ah, hola, profe, ¿sí? ¿Nos escucha? Sí, sí, ¿ustedes me escuchan bien? Sí, señor, ahora sí. Uy, espero, cambié de equipo porque estaba sufriendo mucho con ese otro. Espero que ya no tenga más dificultades. Les pido unas disculpas muy grandes porque realmente hoy ha sido, y bueno, Marta Lía mencionaba de todo lo que ha significado esta pandemia para el ejercicio de uso de estas tecnologías. Y miren, no está sujeto a que cuando funcionan es una maravilla, pero cuando no funcionan, pues es un dolor de cabeza increíble. Entonces, de nuevo les pido disculpas. No, profe, entendible completamente. Y precisamente sobre esa materia, la verdad ha sido de un alto costo para los servidores judiciales este acople que fue como tan forzado y para el que tuvimos que poner cada uno de nosotros un mayor trabajo
de tal manera que los usuarios de justicia pudieran contar otra vez, ahora sí, con un acceso más efectivo a través de la virtualidad a la rama judicial, a la fiscalía y al Instituto de Medicina Legal. Pero entonces, por supuesto, este trabajo en casa, como lo decía la compañera Martelía, pues tiene también otras aristas por analizar. Y entonces, sobre ese particular, profesor Luna, ¿hay, digamos, ya algún avance, alguna previsión de cuáles son los riesgos propios de ese trabajo en casa? ¿Algunos mecanismos eficaces que nos permitan ese tratamiento de esos riesgos? Sí, señora, por supuesto que sí. Y pues como decía Marta Lía, pues las horas que pasamos al frente de un computador nos cobran en términos de lo que es el hecho de que dejamos quietos una serie de músculos del cuerpo para mantener la postura y sobreutilizamos nuestras extremidades superiores, y pues todo esto conlleva un alto nivel de demanda osteomuscular que termina ocasionando los problemas que se han vuelto pan de cada día, como el síndrome del túnel del carpo o los problemas de manguito rotador. Bueno, cosas que las personas ya han estado escuchando permanentemente porque se han vuelto temas muy frecuentes. También el esfuerzo visual termina siendo muy alto, pero yo diría que al lado de esto, que es lo que podríamos enmarcar en el tema de ergonomía física, están los otros temas de ergonomía cognitiva, en términos de que nos estamos acostumbrando a la multitarea. Estamos al tiempo atendiendo una situación en el computador de cierto tipo y utilizando el WhatsApp y contestando cosas o mirando otras informaciones, y estamos entonces esforzando nuestras capacidades mentales al máximo, llevando a un extremo lo que es esa fatiga mental que se configura en una condición muy importante del trabajo mediado por estas tecnologías, porque pues aparentemente estos instrumentos nos ayudan a hacer más eficaz una serie de labores que antes nos tomaban más tiempo, pero al tiempo también nos están demandando más todas nuestras capacidades mentales al servicio de estas condiciones. Entonces, aquí resulta muy importante las posibilidades de la no extensión de la jornada de trabajo. Pero lo que estamos viendo es que si bien desde el trabajo en casa ya no tomamos tiempo para desplazarnos a la oficina o al juzgado o al sitio de trabajo, ¿cierto? Pues estamos utilizando más horas de trabajo, estamos extendiendo la jornada laboral, y por eso, pues, digamos, es tan importante esta ley que recientemente salió de el derecho a la desconexión y a una desconexión efectiva, es decir, a que el celular no esté disponible, a que el computador no esté prendido, porque yo creo que una de las consecuencias más importantes de este trabajo en casa es que estamos trabajando más tiempo, estamos trabajando con jornadas más extensas. Y pues digamos que todos sabemos que, por ejemplo, en sitios como la rama judicial, la sobrecarga de trabajo es muy alta, y entonces si hay más tiempo para trabajar y ya no hay que desplazarse y otras cosas, pues entonces le dedicamos más tiempo, ¿cierto? Pero eso finalmente pasa a su cuenta de cobro y pues tiene sus consecuencias. Al lado de esto está el que metimos el trabajo a la casa, y esa separación entre la vida familiar y la vida laboral se ha vuelto cada vez más estrecha. En esa medida, digamos que los conflictos trabajo-familia, familia-trabajo, a uno le dicen, no, cuando llegue a su trabajo deje los problemas de la casa allá. Pero bueno, y si el trabajo está en la casa, ¿cómo hacemos? ¿Sí? Entonces, pues digamos que todo esto tiene una connotación muy grande para todos y todas, pero especialmente
tiene una connotación para las mujeres, porque en una sociedad patriarcal como la que tenemos, donde buena parte de la carga del cuidado recae en las mujeres, pues el tener el trabajo en casa, pues de una parte uno puede decir que facilita cosas, pero de otra parte también se vuelve una situación que por momentos puede llegar a ser inmanejable. Y entonces, pues digamos que maravillosas las tecnologías mientras funcionan bien, podemos hacer más trabajo, podemos hacer varias cosas al tiempo, pero bueno, ya no van a ser nuestros músculos, nuestros tendones, sino va a ser nuestra parte del estado emocional, de la posibilidad de estar sin ansiedad, sin el estrés crónico que es el que nos pasa las cuentas de cobro, ¿no? Porque empieza a haber una serie de síntomas ya somáticos, como por ejemplo los problemas de gastritis o la tensión muscular o los dolores de cabeza, pero también los problemas en el ámbito mental, sobre todo el tema de la ansiedad, que es un tema que se ha vuelto pan de cada día y que tiene unas consecuencias también en la interacción que tenemos con las otras personas y otros problemas que ya pueden conducir a mediano y largo plazo a situaciones más graves como la depresión o como otros efectos en la esfera mental. Entonces, digamos que yo diría que si la historia nos ha mostrado que la epidemia de los desórdenes musculoesqueléticos se ha vuelto una epidemia muy importante para los trabajadores y trabajadoras, hoy estamos en una situación donde emergen los problemas de salud mental como otra epidemia que acompaña las situaciones de salud en el trabajo y frente a las cuales normalizamos la situación, porque entonces normalizamos el trabajar muchas horas en el día sin descansar lo suficiente. Normalizamos el tratar de hacer más y más y más y más porque tenemos que ponernos al día con el trabajo y el trabajo nunca no lo alcanzamos a resolver todo y resulta pues que eso lo hacemos a costa de nuestra salud y del bienestar de nuestras familias y demás. Y bueno, es algo que no debemos continuar permitiendo porque pues estamos yendo en contra de nuestros propios intereses. Gloria, yo quería plantearte un tema a partir del riesgo psicosocial que de cierta manera es un poquito lo que nos congrega esta tarde. Mira, desde el 2008 hay una batería de riesgos que hizo el ministerio, que construyó la Universidad Javeriana, creo, profe, para el ministerio para medir esos riesgos psicosociales. Resulta que eso debe medirse cada 2 años o anualmente, dependiendo del resultado. Para el 2021 en Rama, yo me refiero a Rama, que son los datos más claros que nosotros podemos tener, es muy complicado a veces tenerlos de la Fiscalía, incluso porque tenemos un poquito unos modelos de organizacionales diferentes en Fiscalía y en Medicina Legal que los que tenemos en Rama Judicial, donde en Rama Judicial tenemos unos modelos que también inciden demasiado en el acoso laboral, porque tenemos una cantidad de denominadores, una estructura que siempre hemos dicho, una estructura organizacional que obedece al siglo XIX, que no se ha modernizado incluso. Entonces es una persona, hombre o mujer, que tiene un grupo de trabajo que los consideran mis empleados o los consideran mis empleados como si fuera una propiedad y obviamente ejerce unos liderazgos que generalmente son unos liderazgos muy perversos. Pero te cuento en temas de datos. En esa encuesta que se hizo entonces, porque la batería mide unos factores intralaborales, unos factores extralaborales, mide también el estrés y mide unos factores individuales. En los factores intralaborales, o sea, lo que pasa al interior del trabajo, hay una cosa que se llama unos dominios. Entonces ahí habla pues las demandas que tienes tú, el control sobre el trabajo que tienes, cómo es el liderazgo y las relaciones sociales, se habla de la recompensa, bueno, y cada uno de esos dominios tiene también unas dimensiones. Pues te cuento que cuando se midió el estrés, que también es una cosa muy básica que se mide el año pasado en la Rama, nosotros tenemos la mayor población del Rama Judicial en más o menos entre los 30 y 50 años. Y te lo digo porque se hizo una medición por grupo, por población etaria, una distribución etaria, y entonces nosotros encontramos el estrés entre las personas de 20 a 30 años
en el 90%, entre personas de 31 a 40 años en el 91%, entre el 41 a 50 años en el 89% y para personas de más de 50 años en 92% de estrés. Y lo que decía el profe, que es uno de los grandes déficits que tenemos nosotros en Colombia, en la rama judicial, en fiscalía y en las entidades en general, y es que no tenemos un abordaje de la perspectiva de género. Porque mira, las mujeres en esta encuesta, en esta aplicación de esta batería que se atrás de una encuesta, que de cerca de 32.500 personas que somos en rama judicial la respondió un 20%, resulta que las mujeres encuestadas en esa muestra, que es una muestra muy importante, con un 95% de confiabilidad para extenderse, tenemos un 93% de estrés, o sea, esas personas encuestadas, y los hombres el 87%. Y como lo sabe el profe muy bien y lo sabe pues todas las teorías y ya has venido trabajando, las mujeres tenemos unos impactos frente al cuerpo diferente en el estrés frente a los hombres. Pero cuando uno mira las demandas, por ejemplo, de lo que decía el profe de las jornadas, casi todos estamos en riesgo alto. Y estamos en riesgo alto en dos temas básicos, en las demandas cuantitativas, o sea, cuánto trabajo tienes que hacer, o sea, es el 48% en riesgo alto, o sea, eso se marca como en un semáforo en colores y entonces nos sale en la encuesta que el 48% de la gente encuestada está en ese riesgo. Si tú le sumas a eso, en riesgo muy alto, perdón, si tú le sumas a eso un riesgo alto del 14, resulta que hay más del 50% de las, casi el 60% de las personas que contestaron la encuesta sienten que su trabajo es mucho mayor de lo que son capaces incluso de hacer, que hay unas demandas emocionales que son las demandas que se originan obviamente en el trabajo que nosotros hacemos, o sea, trabajamos con víctimas, trabajamos con problemas, que es del 58%. Entonces, esto obliga a la rama en una situación muy compleja, porque casi todos estamos en riesgo altos, a que tenga que aplicar anualmente esta batería de riesgo psicosocial, porque la condición realmente y la situación es grave en el Poder Judicial desde esa demanda, desde esa carga de trabajo, desde ese tema emocional, que son componentes que mide la batería, que yo me imagino, profe, que son también temas que están muy asociados a otro tipo de trabajos, pero que en el modelo que nosotros tenemos, pues obviamente originan estos problemas de esfera mental y originan un problema relacional muy grande, donde con el tema de acoso laboral, que es realmente devastador. Yo creo que eso es casi que un homicidio psicológico lo que se le hace a una persona cuando se le acosa, y el problema de nosotros es que tenemos insuficiencias, tenemos muchos déficits en cómo atender a una persona cuando llega ya a una instancia de esfera mental, por ejemplo, por el tema de acoso, por el tema de estas cargas mentales expresadas en el estrés, como lo hemos visto en estas cifras que nos da la propia rama judicial. Han ustedes justamente tocado ese tema que veo central en cada compañero y compañera que acude a las organizaciones sindicales. De verdad, estamos muy acosados, no sabemos qué hacer, necesitamos esta ayuda. Justamente aquí, y había omitido, disculpen ustedes en la audiencia, indicarles que a través del chat de Facebook podemos atender esas inquietudes que ustedes nos plantean. Entonces allí voy de inmediato, porque tiene justo que ver con lo que ustedes plantean. El doctor Juan Esteban Zapata Montoya nos pregunta, para que cualquiera de ustedes dos, o si quieren ambos contestarlo, les agradecería. ¿Qué papel juega en la problemática del acoso de orden institucional, verificado, por ejemplo, en la negativa a reconocer y solucionar los escenarios de congestión y limitación de herramientas de trabajo? Bueno, lo primero que yo quisiera comentar es que me parece muy importante el avance que se configuró con la batería y la medición de las condiciones de trabajo psicosociales. El problema es qué se hace con esa información. El problema es si hay una acción preventiva, si realmente los resultados, porque yo qué saco con hacer la aplicación de la batería año tras año, tras año, tras año, y que me señale que hay un problema, si no voy a hacer nada con respecto a ese problema. Lo interesante del asunto es darnos cuenta que no es un problema simplemente individual, sino que es una experiencia que también es colectiva, que está afectando a muchas de las personas que están laborando en condiciones similares y que por tanto debe tener una respuesta también preventiva que proteja al conjunto de trabajadores y trabajadoras. Entonces, lo importante es, bueno, si tenemos esos datos que nos arroja la encuesta, ¿cómo hacemos para detectar cuál es el origen
de donde se están presentando esas situaciones y qué hay que hacer para que no se siga presentando, que es lo importante. Lo más importante para nosotros es la prevención, porque no nos interesa que nos indemnicen, no nos interesa que nos den pensiones o cosas, sino nos interesa conservar nuestra salud, ¿cierto? Bueno, habrá que ver ya en el caso que se haya presentado el daño cómo se garantiza el derecho también a la seguridad social. Pero la prevención es lo central. Pero entonces aquí el tema del acoso laboral es un paso más allá de lo psicosocial. ¿En qué sentido? En que efectivamente el acoso laboral se da en una dimensión de una afectación que tiene que ver sobre todo con lo psicosocial. Entonces, digamos que el punto está en que la norma, como se creó la ley 1010, pues plantea el tema del acoso sobre todo como un tema de relación entre jefes y subordinados, compañeros de trabajo, subordinados hacia jefes, pero no deja en claro cuando el acoso se presenta como una acción institucional. ¿Y a qué me refiero con una acción institucional? Cuando la organización del trabajo para la producción de bienes y servicios en sí misma conlleva acoso, entonces, ¿qué pasa? ¿Quién es el responsable de ese acoso? Ya no es un problema únicamente de una persona que acosa a otra, sino es la propia sobrecarga de trabajo que tiene la organización de la actividad, la que está llevando a que las personas se vean afectadas. Eso no está tan claro en la ley. Y es donde yo creo que los sindicatos cumplen un papel más importante. Es decir, si bien se pueden presentar situaciones en las cuales son personas las que están teniendo un comportamiento para afectar a sus compañeros de trabajo, el problema que nosotros estamos teniendo es en un país cuando las formas del trabajo enferman a la gente. Entonces necesitamos cambiar esas formas de trabajo. Claro, también necesitamos que el comportamiento de las personas sea acorde para proteger la salud y la dignidad de las personas. Pero si en un sector como el de la rama judicial existe una sobrecarga de trabajo y existe una estructura y una lógica de funcionamiento para tratar de responder a esa sobrecarga de trabajo, que en última se hace sobre la base de que exista el maltrato hacia los funcionarios de la rama, pues hombre, ahí de raíz hay una cosa que no está funcionando bien. Entonces, buena parte de la información que ustedes pueden obtener hoy en día está enfocada hacia el acoso laboral como un problema de relación entre personas, pero no el acoso laboral como un factor institucional y organizacional del propio funcionamiento del servicio, en este caso, de justicia, ¿sí? Entonces, yo creo que efectivamente hay que mostrar que ambas situaciones son necesarias de ser enfrentadas. No podemos seguir permitiendo una cultura en la cual los jefes maltraten a sus subordinados o se presenten las diferentes modalidades de acoso laboral, pero también debemos generar una acción y ahí entonces es donde yo creo que Azonal tiene un papel muy importante para realizar, que es cómo se organiza el servicio de la justicia de tal forma que no sea a costa de tener un grupo de trabajadoras y trabajadores en condiciones de estrés, en condiciones que permanezca un cierto nivel de tratamiento agresivo hacia las personas y de indignidad hacia las personas que permita que se vuelva cotidiano el acoso laboral en el sector. Es una contradicción, ¿no? Porque es un sector que ofrece el servicio de justicia, pero tiene una injusticia estructural hacia sus propios funcionarios y funcionarias, ¿sí? Entonces, yo sí creo que para un sector como el de la rama judicial, el tema psicosocial y el tema del acoso son condiciones que
se vuelven las centrales para una acción en defensa del derecho a la salud en el trabajo. Y por eso, pues me parece muy importante que se abra este espacio y pues que podamos contribuir todos y todas a que se confronte las condiciones estructurales que generan un acoso que es institucional. Permítanme ese término que no existe en la ley. No existe un acoso institucional en la ley. Pero yo sí creo que existe formas que generan el maltrato hacia los funcionarios de manera estructural en cómo opera la justicia en este país. Es como lo que alcanzo a percibir, pero por supuesto que aquí tenemos a una experta mayor que yo en estos temas. Precisamente, también nosotros aquí al interior de la rama y de la organización, por supuesto, nos sentimos llenos de esa injusticia a pesar de que somos los administradores de justicia del país. Y ha tocado, profe Luna, dos temas sobre los que quiero preguntarte, Marta Lía, sobre el tema de cómo está en la rama judicial el acoso laboral, qué asociación tiene ello con el riesgo psicosocial, pero antes de esa, y justamente relacionada con lo que acaba de mencionar el profe y también atendiendo varias preguntas que en el chat se han planteado es, bueno, entonces tenemos una serie de información a partir de la batería y eso se ha podido materializar en alguna implementación, como lo sea el profe, de algunas medidas preventivas o qué aportes positivos ha ofrecido a los trabajadores y trabajadoras de la rama judicial esta información recaudada. La ha habido, ya que tú has tenido esta cercanía al interior de la rama judicial, nos pudieras hacer esa precisión. Gloria, mira, yo coincido totalmente con el profe, que obviamente tiene todo el conocimiento de estos asuntos a nivel global. ¿Qué es lo que pasa en la rama judicial? Que en la rama judicial tú miras y siempre hay unos sistemas de vigilancia epidemiológica o que se enfocan en la prevención, pero es que el asunto es que el riesgo psicosocial en la rama judicial, y yo creo que en general en todas las empresas, se aborda desde las personas. Entonces, lo que hay que intervenir y lo que se interviene es a las personas o al pequeño grupo de trabajo donde obviamente se establecen los problemas de acoso laboral. No hay un enfoque estructural, yo por eso te decía, no hay una mirada institucional donde esto se ponga al centro, la gestión organizativa. ¿Por qué? Porque estructuralmente no solo que nosotros tenemos una carga, tenemos una incapacidad entre la oferta y la demanda, no somos capaces de abordar la demanda ciudadana de justicia, la que entra por los despachos, ni qué decir de esa justicia a la cual nosotros no llegamos, porque cuando uno mira los estudios, por ejemplo, que hace de justicia, donde mira que el 80% de la población colombiana en situación de vulnerabilidad tiene sus necesidades jurídicas insatisfechas respecto al sistema judicial, pues ni qué decir. Entonces, como hay un abordaje es desde lo individual, todo lo estructural queda por fuera. Y te lo digo, la conformación de los despachos judiciales, el tema de la carrera. Obviamente la carrera judicial es un asunto muy importante en términos de la inamovilidad de los funcionarios y funcionarias, o sea, es una garantía de la independencia judicial. Pero ¿qué nos pasa a nosotros con las personas? Porque el mayor acoso laboral, tenemos que decirlo y repetirlo, está fundamentalmente en quienes hacen ejercicio de poder, que son generalmente los funcionarios y funcionarias. Ahí está concentrado tal vez el 80-85% de las personas que ejercen acoso laboral, en esa dirección vertical de arriba hacia abajo donde se cataloga también el acoso laboral. Y entonces, ¿qué hacemos con una persona que acosa? Primero, estábamos hablando de un problema legal tenaz, porque estamos hablando de la presunción. El acoso laboral solo se configura desde la perspectiva de cuando una autoridad, en el caso de la rama judicial de fiscalía y de medicina legal, la comisión de disciplina judicial antes de la sala disciplinaria, pues dice, eso sí fue acoso laboral, antes no lo es, y hay unas garantías frente a eso. ¿Y qué pasa? Que no tenemos cómo moverlo, es más fácil pronto en la fiscalía hacer cambios en medicina legal a esa persona que es supuestamente presunta acosadora, no tenemos cómo cambiarlo y sigue agudizándose el problema. No hay sanciones. Si tú miras, yo estuve revisando a propósito de este foro, las sentencias de la Comisión de Disciplina Judicial, creo que van 2,
en año y medio por acoso laboral y hay grandes avances. En el país no van más de 6 condenas o condenan o 6 decisiones de la jurisdicción disciplinaria, porque además hay un tema muy complicado y es que la ley estableció que la única sanción es la sanción de la destitución porque es una falta gravísima, o sea, eso tiene un aspecto fundamentalmente disciplinario. En algunos países se está desarrollando la teoría y se ha venido trabajando con el tema del acoso laboral desde la perspectiva de la violencia como una violencia que se enmarca en el tema penal. Pero desde la perspectiva preventiva nosotros solamente tenemos los comités de convivencia laboral y como te digo, ahí tratan de conciliar. Ahí es una figura de conciliación. Entonces el problema es cómo conciliamos la violencia. ¿Qué hacemos con esa persona que es denunciada por un trabajador, por una trabajadora? Sigue en el cargo, no se puede mover del cargo y después la sala disciplinaria o la comisión de disciplina judicial simplemente archiva. No hay acoso laboral. Ese es el gran también fantasma, porque es que además de la carga laboral, es qué hacemos ahí, cómo la hacemos y cómo la entidad, o sea, no tenemos realmente las herramientas. Desde lo personal, mientras nosotros sigamos solamente atendiendo el plano individual o el plano grupal, así en pequeños grupos donde la gente se atreve a denunciar, porque es corriente, escúcheme que me alargue tanto, es corriente en la rama judicial cuando uno va en los pasillos y en la fiscalía, ¡ay, ¿cómo estás? Ah, no, mucho trabajo, mucho trabajo, mucho trabajo. Y hemos borrado lo que decía el profe con estas nuevas metodologías y desde antes las ganancias que tuvo todo el movimiento sindical y el movimiento obrero, tener 8 horas de trabajo, o sea, eso lo borramos. Y parece es como si fuese un orgullo, si tengo mucho trabajo, como que eso se dice como con un orgullo, como que nos llenamos, y ese que es mucho trabajo que hay detrás. Entonces, la problemática de verdad en el Poder Judicial, en todas las instituciones del Poder Judicial, es muy complejo. Y nosotros hemos pedido como organización sindical, pues obviamente tratar de bajar la carga, pero mientras no tengamos posibilidad de intervenir esos problemas estructurales de organización, o sea, del diseño organizacional, de la rama, de cómo está diseñado el Poder Judicial, difícilmente vamos a poder nosotros lograr disminuir la incidencia del acoso laboral y el riesgo psicosocial desde esta perspectiva para los servidores y servidores judiciales. La experiencia que hemos tenido desde la organización sindical en todos estos asesoramientos a tantos y tantas compañeros frente a temas de acoso laboral, justamente nos han mostrado como que nos faltan herramientas, nos faltan dientes, como uno dice, y lo dice la compañera Bati Lilian, diciendo además porque los comités de convivencia casi que obligan a que hayan conciliaciones y entonces eso se quede hasta ahí. Pero si no existe la conciliación, también como que la ley 10 nos va quedando, 10 nos va quedando corta. Profesor Luna, ¿cómo de pronto en su amplia experiencia también sobre esta materia pudiéramos plantear alguna reforma que realmente permita que estos temas de acoso laboral que pululan aquí tristemente pudieran manejarse, digámoslo así, desde otra manera más eficiente? Bueno, es una pregunta compleja en un escenario con abogadas y abogados. Yo soy consciente que en nuestro país muchos de estos temas se suelen plantear como temas de normas. Desde mi punto de vista, digamos que aquí lo que entra en juego es lo que he aprendido con algunos colegas del campo jurídico, que es que la validez de un sistema normativo no es suficiente si no está acompañado de legitimidad y eficacia. Entonces, ¿cómo mejorar la legitimidad y la eficacia para que las normas se vuelvan elementos que superen la impunidad existente en este campo del acoso laboral? Yo lo primero que diría es, tenemos que superar el que se vean como casos individuales donde las personas solas tienen que enfrentar una situación que suele ser revictimizante. Es decir, el hecho de denunciar se vuelve una situación que afecta de manera mayor a la persona. En ese sentido, entonces, ¿cómo generar una estructura de apoyo colectivo a los casos individuales en el sentido de lograr el acompañamiento y el soporte, que es un soporte pues que tiene que ver con
todo el proceso administrativo que se sigue para enfrentar la situación, pero también es un soporte emocional, es un soporte de sentirse escuchada o escuchado, de sentirse acompañada, de sentir que realmente no se está solo viviendo una situación que es muy dramática, en primer lugar. En segundo lugar, cómo generar los límites que permitan que las personas no sigan cometiendo el abuso, y en eso comparto lo que Marta Lía dice, hay que ponerle nombre propio, es los jefes, las jefes no asuman eso y no puedan, y no lo vean como algo que está en su potestad, hacer lo que a bien tengan con sus subordinados y subordinadas. Entonces, digamos que de alguna manera yo creo que esto requiere que haya tanto control social como el ejercicio de que efectivamente los mecanismos dispuestos para que estas situaciones sean enfrentadas se lleven a cabo. A mí me parece que lo del control disciplinario con la pérdida del cargo, digamos que es una cosa que se debe hacer efectivamente, pero pues también soy consciente que se necesita un proceso administrativo que genere también, de acuerdo a los matices y grados de problemática que se presentan, pues los llamados de atención y la posibilidad de que las personas se den cuenta, recapaciten y reorienten su comportamiento, ¿sí? O sea, yo digo, no se trata ahora de salir a decir que en todos los casos de acoso laboral son igualmente graves y entonces todas esas personas deben ser despedidas y sancionadas disciplinariamente, sino lo que se debe generar es una cultura organizacional de no admitir que ese tipo de comportamiento se reproduzca. Y eso parte de un compromiso que, qué sé yo, Azonal Judicial puede propiciar como una especie de pacto. Estamos de moda con los pactos, ¿no? Y por la vida. Hagamos un pacto frente al no acoso laboral en la rama judicial y pongamos a todos los jueces y a todas las personas a firmar ese pacto. O sea, yo lo que digo es, la estrategia debería de tener múltiples frentes. Un frente debe ser que efectivamente los mecanismos administrativos operen. Un frente debe ser que aquellos casos que rayan casi que en lo penal deberían de ser sometidos a las sanciones ejemplarizantes para que se sepa que eso no se tolera, ¿cierto? Pero aquellas otras situaciones que están en ese margen de grises, pues que tengan mecanismos de control social. ¿A qué me refiero con el control social? A que si en la rama ya se vuelve una cosa mal vista, maltratar los jefes a los subordinados, pues eso puede, digamos que, tener un impacto también en que yo no tenga un comportamiento que simplemente piense que ni a nadie le va a importar y por el contrario me van a decir, uy, pero miren esa jueza tan estricta, mire que cómo grita a sus subordinados. No, esa vaina no es así, o sea, no debemos tolerar ese tipo de comportamientos. Entonces, no sé, yo no quiero decir aquí que exista una varita mágica, como todos los problemas de nuestro país son complejos y requieren múltiples acciones, pero me distancio un poquito de pensar que el camino inicialmente es otra ley o reformar la ley 1010. No, yo creo que pasa por múltiples acciones. En algún momento se puede evaluar si se necesita algún cambio normativo, pero lo que se necesita sobre todo es un cambio cultural en que cada una y cada uno de nosotros no acepte más como natural que se presente el maltrato y que se presente el abuso y que se presente la discriminación y que se presente la inequidad en nuestros espacios de trabajo como algo que es propio de la rama judicial, porque es que la rama judicial es vertical, ¿no? La vez que la rama judicial, como tiene tanta responsabilidad, pues se necesita que haya mano dura. No, nada de eso. La rama judicial, como cualquier otra actividad, debe ser un escenario donde la dignidad del ser humano se respete y donde las relaciones laborales sean relaciones
en el marco de los derechos de ciudadanía que todas y todos nos deben ser garantizados. Ese pacto por la vida que plantea el profesor Luna, realmente muy importante y esperanzador, que en el país se ponga en la boca de todos a que hablemos de la vida y del respeto por los derechos humanos, por supuesto también de los derechos de los trabajadores. Aquí hay varios comentarios sobre este tema del acoso laboral. La compañera Nérida refiere la sola incomodidad que es la presentación de este tipo de acciones, lo discriminante que resulta ser el tratamiento en los comités de convivencia cuando se trata de un empleado quien los propone. El compañero Gabriel Albarracín hace una serie de propuestas sobre el tema del acoso y un poco general, estructural, de acercamientos precisamente con el gobierno nacional, con otras entidades, para que logremos que en todo el Poder Judicial haya una menor sobrecarga. Quiero decirles que como se anunció de manera preliminar, esta es la primera de una serie de charlas que vamos a ir abordando sobre estas temáticas. Esta era y ha pretendido ser una introducción, un abrebocas para todo lo que vamos a abordar en lo sucesivo, inclusive de manera especializada a través de unos seminarios para quienes quieran enfatizar en estas materias. Por supuesto, también el capítulo de acoso laboral, que aquí tanto padecemos, será uno de los temas álgidos al que le vamos a poner mucha lupa desde la organización y también mucha lupa desde la Comisión Nacional de Educación en estas charlas. Quisiera ya para ir cerrando, preguntarte, Mantaría, sobre todos estos temas de manera general. Tú nos puedas indicar qué ha hecho, qué tiene por hacer Nacional Judicial Sindicato de Industria en esa defensa que siempre tenemos de los trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial. Al compañero que de pronto llegó tarde, pues aquí hacemos precisamente alusión a todo el Poder Judicial, a todos nuestros compañeros y compañeras de rama judicial, de la Fiscalía General de la Nación, de Medicina Legal y de las otras organizaciones que también aquí estamos agremiadas. ¿Qué hay por hacer y qué hemos hecho que a veces la gente de pronto no tiene ese conocimiento? Gloria y profe, pues mira, quiero referirme a un comentario frente al tema del CTI, del Cuerpo Técnico de Investigación. Creo que como parte de la Fiscalía hay que atenderlo necesariamente porque tiene unas particularidades y creo que ellos sí sufren mucho el tema de las demandas cuantitativas, el tema del trabajo arduo, el tema de la falta de horarios, el tema de la relación directa con las víctimas y sobre todo con las víctimas obviamente de delitos. Creo que ahí hay que hacer y hay que trabajar, de pronto hacer unos estudios mucho más claros. Mira, yo creo que lo que ha hecho el profe es lo fundamental, es hacer visible y es hacer colectivo lo que parece individual, porque indiscutiblemente, digamos que el estresor más nocivo y lesivo en el ambiente de trabajo es el acoso laboral. Yo quiero aquí traer a colación a unos trabajos que se hicieron desde el 2002, un compañero de aquí de Antioquia, Idier Torres, que fue tal vez de los primeros psicólogos desde el 2002, estamos hablando de hace 20 años, que se encargó de hacer un trabajo muy depurado frente al tema del acoso laboral. Y entonces él nos da como unas guías frente a cómo desentrañar el tema del acoso laboral, porque hay varios temas. El acoso laboral es sutil, es encubierto, se mimetiza con las lógicas de poder, que las lógicas de poder que nosotros tenemos en la rama son muy complejas. O sea, yo creo que ahí hay que educar también a las personas que ejercen cargos y nosotros como organización sindical estamos en ese deber de educar frente al ejercicio del poder desde los cargos, porque el cargo lo tiene el poder, pero aquí hay unos problemas grandísimos en cómo se acoge desde ese modelo que yo insisto es un problema estructural tan complicado. Hay también que trabajar mucho el tema del impacto que se tiene sobre los testigos, hombres o mujeres del acoso, porque aquí es donde tenemos graves problemas también para demostrar que es un caso de acoso laboral cuando son
testimonios, y generalmente las personas no se hacen a favor de la víctima, sino que por ser un tema tan vertical y un tema a veces donde está de por medio la estabilidad laboral, pues la gente trata muchas veces de hacerse fundamentalmente al lado del victimario, del sujeto activo del acoso como se conoce. Ahí yo quiero recordar para que lo veamos como dos tipos de acosadores, el que se denomina como un acosador instrumental, que es el acosador que tenemos mucha carga laboral, tenemos que hacer esto, entonces traje más horas, trabajé así. Nosotros en los despachos, en las fiscalías, yo creo que en todos los sitios de trabajo, siempre que lleva un nuevo jefe, hombre o mujer, tenemos unas dificultades enormes, enormes, por el estilo de hacer las cosas, por cómo nos relacionamos y sobre todo por esos ejercicios de poder. Y tenemos a veces unos más complicados de manejar, que son las personas que no son conscientes de que están produciendo un acoso laboral. Yo tengo un caso para contar que siempre lo traigo aquí. A nosotros tuvimos una jueza que también mira cómo riñe eso de lo psicológico, porque tenemos que seguir trabajando por fortalecer los grupos de seguridad y salud en el trabajo, donde haya un acompañamiento psicológico, no solo las ARLs, porque las ARLs también son parte del sistema y tenemos un gran quiebre con ese sistema de aseguramiento en temas de riesgos laborales. Pero esta juez era muy brillante desde la perspectiva académica y cambió 50 empleados en un año. Además de todo el proceso de acoso laboral, por ponerles un ejemplo, ¿qué hacer con esa persona? O sea, era una persona enferma y tenemos también unas limitaciones, porque es que no se puede, si una persona no quiere, no reconoce que está enferma, no se puede intervenir. Entonces yo creo que el papel de la organización tiene que ser un papel mucho más activo en visibilizar, en tratar de trabajar grupos de apoyo, como se ha venido insinuando, tenemos que consolidarlo. Lamentablemente desde el 2017 en la negociación se creó un observatorio de salud en la rama judicial que no hemos podido desarrollar y que hay que mirar cómo lo hacemos, con la academia, porque lamentablemente el Poder Judicial produce mucha jurisprudencia, que es una parte que podemos embarcarlo entre el conocimiento, pero no tiene la experticia, ni tiene la voluntad tampoco política, ni en Fiscalía, ni en STI, ni en Medicina Legal, ni en la rama, de observar este fenómeno, de analizarlo para poder encontrar realmente los caminos que nos ayuden a nosotros a trabajar de manera más consciente, de manera más estructural, incidir en el tema de los riesgos psicosociales. Hay un instrumento nuevo que Colombia no ha ratificado, que es el convenio 190, que extiende un poco, digamos que da nuevas perspectivas desde la atención, desde la prevención del acoso laboral, y que yo como sindicalista creo que nosotros como organización hemos venido trabajando con la Central Unitaria de Trabajadores, nuestra central, para también visibilizar y hacer mucha presión para que este convenio sea ratificado por Colombia. Creo que ahí también tenemos una oportunidad y hay que denunciar, o sea, yo creo que hay que denunciar y sobre todo siempre recomendamos, mire, fortalezcas en el grupo, que el grupo sea consciente de que es que hoy acosan a fulanito, peranito, pero mañana esa persona puede hacerlo conmigo, y eso pasa permanentemente en cualquiera de las organizaciones en las que estamos en el Poder Judicial. Entonces creo que si somos solidarios, si hacemos un ejercicio de solidaridad, es posible que podamos tener una incidencia mayor frente a ese acosador en concreto, pero también visibilizando y acompañando, podamos hacer acciones estructurales que no son tan fáciles, profe, porque como le digo, o sea, la organización judicial es una organización que está prácticamente igual desde el siglo XIX, entonces tenemos que mirar cómo se moderniza y cómo se modernizan también las relaciones de cara a que prevalezca la dignidad de quienes trabajamos aquí. Muchas gracias. Y les voy a pedir al profesor Luna y la compañera Marta Lía, en razón al tiempo que ya ha transcurrido, y aunque me alegra ver que nuestra audiencia está pues realmente con muchas inquietudes, hemos considerado que precisamente la idea es hacer, reitero, este tipo de varias charlas, porque esto no lo podemos agotar en una sola. De antemano, por eso, al compañero Alberto Preciado y a la compañera Mati Lilian les pido excusas en no traer estos, digamos, unos casos un poco más particulares que han planteado sus preguntas, con el compromiso, sí, de que en los momentos en que podamos abordar estas temáticas de manera particular, allí puedan ser resueltas. Compartimos plenamente esto que ustedes han planteado de que podamos aquí traer a otros compañeros de otras entidades para hacer esto bilateral, como lo señala la compañera Lola,
y que aquí haya una formación de unos líderes. Justamente por eso es que en nuestras charlas sucesivas incluyen una serie, insisto, de seminarios para que entonces lo que, como dice Marta Lía, es que nos apropiemos de una lucha común, que lo veamos estructuralmente y entonces cómo entre todos vamos a lograr esa solución. Entonces, con estos comentarios adicionales, les decía al profesor Luna y a la compañera Marta Lía que pudieran ustedes darnos unas conclusiones de cierre de los temas que aquí de manera general hemos abordado hoy, un mensaje para que puedan todos los compañeros tener ese interés en lo que aquí dice la compañera Beatriz, que ejerzamos ese liderazgo, que nos comprometamos de manera colectiva y que reafirmemos que el trabajo colectivo siempre nos da un mejor camino. Profesor Luna. Bueno, yo quiero escuchar primero a Marta Lía. No, yo creo que aquí hay que, pues desde mi experiencia en la rama judicial y yo tengo el rol de coordinadora del Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo en Medellín, lo cual hace no es fácil de compatibilizar, porque nosotros obviamente conocemos al interior los esfuerzos que se hacen, pero también todas las falencias que tenemos y los déficits. No, creo que queda un panorama abierto, crea toda la posibilidad de trabajo. Yo siempre creo que hay que fortalecer mucho la organización sindical. Creo que esos principios los que nos ayudan a nosotros a buscar algún tipo de solución, por lo menos desde los casos individuales y particulares. Nosotros seguimos ejerciendo acciones colectivas por creación de cargos, por la lucha de las condiciones, mejoramiento de las condiciones a todos los niveles, de infraestructura, o sea, disminuir todos los riesgos de hacer incidir en que haya una disminución de todos los riesgos laborales y que tengamos, de hecho, pues poder vencer temas tan complejos como la carga laboral en el Poder Judicial, pero adicionalmente buscar humanizar más las relaciones. O sea, yo creo que tenemos todo el contexto, tenemos una Corte Constitucional maravillosa en términos de que acopia y hace ejercicio, pero también tenemos unas debilidades grandes en la puesta en escena ya, desde ese pequeño micromundo que es cada despacho, que es cada unidad del CTI, que es cada unidad de la Fiscalía o que son las unidades de medicina legal. Creo que hay que volver a ser más humanos. Creo que estamos en un momento, como tú lo decías, Gloria, donde tenemos la posibilidad de un gobierno nuevo que también nos abre volver a ser más humanos, un discurso distinto, de cultura diferente. Hay que tratar de cambiar la cultura organizacional. Eso creo que tenemos que incidir de alguna manera en este cambio de la cultura organizacional y de que nos relacionemos distinto. O sea, el hecho de tener un cargo y un ejercicio de poder no implica que yo tengo a mi disposición la posibilidad de dañar a las personas que están conmigo, consciente o inconscientemente, porque también a veces son acciones deliberadas por sacar de las peores maneras. Yo creo que el hecho de que tengamos mucho estrés, mucho trabajo, no tiene por qué convertirnos en enemigos en los grupos de trabajo. Y bueno, aquí creo que queda todo el panorama abierto para hacer, para los que vienen, para los que estamos. Es un horizonte muy grande para trabajar en términos de lo sindical, de lo individual y de lo colectivo, este tema de los riesgos laborales, específicamente lo que tiene que ver con el acoso laboral. Muchas gracias, profesor. Completamente de acuerdo con Marta Lía. Yo quisiera simplemente colocar sobre la mesa para las futuras encuentros que podamos tener, que espero que sean muchos, los siguientes elementos. Uno, en primer lugar, cómo desde los trabajadores y trabajadoras de la rama judicial se trabaja por el derecho a la justicia. Estamos en un para momento, toda como la tú lo decías, población Gloria, colombiana. Y el derecho a la justicia pasa el por derecho a la justicia. Estamos en un momento, como tú lo decías, Gloria, para los funcionarios de la rama judicial. Es decir, si nosotros queremos que en este país el servicio de justicia sea un servicio de garantía de derechos para toda la población, pues hombre, hay que también garantizarle los derechos a los servidores de la rama judicial. Lo segundo es que garantizar esa parte de reconocer las particularidades de cada uno de los componentes de la rama judicial. Seguramente que los problemas del CTI son distintos a los problemas que puede haber en medicina legal,
o que pueda haber en toda la parte de los juzgados y dependiendo del tipo de juzgados también hay particularidades. Entonces, necesitamos recuperar la experiencia de los trabajadores y trabajadoras de la rama judicial para jugar un papel activo de proponer cómo se genere un trabajo en la rama que responda a las demandas, pero a la vez garantice los derechos de los propios funcionarios de la rama judicial. En ese sentido, entonces, en tercer lugar, pues digamos que todo esto que se pactó en el observatorio, que Marta Lía nos dice, hay que volverlo también accionatorio. No quedarnos únicamente identificando los problemas, sino construyendo propuestas que logren incidir en modificar las situaciones. Y para eso se necesita unidad de los trabajadores y trabajadoras, solidaridad de los trabajadores y trabajadoras, una acción colectiva que efectivamente permita empoderar a los funcionarios para, digamos, reivindicar el derecho a la justicia de todos y todas y el derecho a la justicia dentro de la rama judicial. Yo, pues, lo que pienso es que, pues, lo que estamos pretendiendo desarrollar es procesos de formación para cualificar la capacidad y la participación de los trabajadores y trabajadoras de la rama en defensa de sus derechos y de una mejores condiciones de trabajo y empleo, a la par que desarrollar procesos de investigación participativa que permitan volver esa experiencia que ustedes tienen, conocimiento para tener propuestas con las cuales enfrentar los problemas y poder llevar todo esto a los escenarios de diálogo social, de los mecanismos paritarios, de la negociación colectiva y también incluso llegar a la abogacía que se debe hacer en el Congreso de la República hacia cambios estructurales de la rama judicial que garanticen que el trabajo en la justicia sea un trabajo justo también. Yo dejaría por ahí. Justicia para la justicia, entonces es lo que reclamamos aquí todos y todas, que tengamos la oportunidad de que servir a la sociedad a través de la administración de justicia no nos cueste ni la salud mental ni la integridad física y que podamos hacerlo en unas condiciones dignas. Azonal Judicial Sindicato de Industria, también terminando de atender los comentarios que hacen todos los compañeros, siempre tiene un espacio para escuchar a quienes a nosotros se acerquen con todas sus problemáticas, tratando de brindar la mejor orientación en estos temas de salud ocupacional, de acoso laboral también, por supuesto. No tengan duda que esta organización siempre está al servicio de ustedes. Compañera Marta Lía, profesor Luna, muchísimas gracias. Sé que cada una de las personas que logró la participación y los que a futuro puedan escuchar este conversatorio queda llena de muchos conocimientos específicos, de muchas expectativas, de cómo podemos afrontar, y ya no lo veo solamente desde mi afectación personal, sino entendiéndome como parte del colectivo y que allí es donde está la solución. Les agradecemos muchísimo su participación. Por supuesto, profesor Luna, su merced dice que todas que no sea esta la última charla, sino que hayan otras. Nosotros encantados de contar con todos sus conocimientos y sus aportes. Lo mismo, compañera Marta Lía, que siempre estás aquí de la mano de esta comisión, todo nuestro agradecimiento. Por supuesto, también a los compañeros de la Comisión de Comunicaciones, el compañero Felipe que ha estado atento y nos ha permitido que este escenario también sea posible. Y a todos ustedes, a través de las redes sociales de la organización Nacional Judicial SI, en Facebook y en YouTube, se estarán comunicando y por los mejores medios que sean posibles, se estarán comunicando cuándo serán las siguientes charlas para que puedan estar ustedes muy atentos y participar así tan activamente como hoy lo hicieron. Mis agradecimientos a todos ustedes. Que tengan
pues todos ustedes una muy buena noche, que todo esto nos fortalezca y nos haga replantearnos cosas Gracias y a ti, seguir Gloria. mejorando. Muchas Gracias a ti, gracias. Gloria. Gracias, profe.